El terremoto que sufrió Japón, el peor de su historia, ahora amenaza a la economía mundial. Los recientes dichos del primer ministro ruso, Vladimir Putin, resumen la preocupación y desconcierto que provoca la probable crisis por las repercusiones del terremoto y el tsunami en Japón. Nos hemos topado con una nueva crisis. Se da por hecho que afectará a la economía mundial. Nadie sabe cómo, pero habrá impacto. La suspensión de actividades en la industria automotriz, la interrupción del suministro de componentes y equipamiento eléctrico, daños en centrales nucleares y cortes de energía eléctrica son los rasgos salientes del golpe que recibió la tercera economía del mundo por la catástrofe. En el plano financiero, el Banco Central de Japón dispuso una inmediata intervención con una inyección de fondos del equivalente a casi 700.000 millones de dólares puestos a disposición de los bancos solo en sus primeros 3 rescates. El propósito es desarticular cualquier atisbo de corrida bancaria o ataque especulativo sobre un sistema financiero y bursátil nipón dañado en su nivel de confianza. La economía japonesa viene de 2 décadas de magros niveles de crecimiento. Con los resultados obtenidos en 2010, se dio el segundo lugar a China en el podio de los mayores productos brutos del mundo. Su deuda pública es el doble de su Producto Bruto Interno Anual. Exhibe un elevado nivel de déficit fiscal. Sin embargo, estos factores no serán un obstáculo para encarar la reconstrucción. Los parámetros de endeudamiento y déficit no cuentan para Japón, igual que se evalúan para los países a los que se les exige duras políticas de ajuste para poder acceder al financiamiento internacional. Al mismo tiempo que un gran deudor, Japón es un gran acreedor internacional. Es el segundo mayor poseedor de bonos y otros títulos de deuda estadounidense por casi 890.000 millones de dólares, solo detrás de China. Si no le quedara más recursos que liquidar esos títulos para conseguir financiamiento, provocaría un desmoronamiento de los títulos norteamericanos y una crisis mayúscula en la economía estadounidense. Ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo pueden dejar que ello ocurra. En una escala menor, si los fondos que sostienen a las compañías de seguro japonesas no lograran financiamiento para solventar las indemnizaciones millonarias que sin duda deberán afrontar por la catástrofe, el impacto financiero internacional también sería sensible. Japón no estará solo en los esfuerzos por la recuperación, pero no exclusivamente por un sentido de solidaridad de la comunidad internacional. Pero aún despejando los riesgos de una hecatombe económica mundial, es de prever un impacto en la economía japonesa con repercusión a nivel mundial, por lo menos durante algunos meses. Pasada la primera semana tras el terremoto, la industria automotriz comenzaba lentamente a reabrir las puertas de sus fábricas. Toyota anunció la reapertura de 7 plantas, llevando tranquilidad no solo a las autoridades japonesas, sino también a sus socios occidentales. La producción de automóviles en su filial estadounidense depende del abastecimiento de piezas fabricadas exclusivamente en Japón, lo cual planteaba el riesgo de paralizar la producción de vehículos en esa planta si la interrupción del abastecimiento se prolongaba. Pero las piezas de autos no son el único insumo crítico que pudo romper el encadenamiento productivo por el terremoto. La producción de conductores eléctricos, rubro en el cual Japón exhibe un cómodo liderazgo mundial, también se vio afectado en gran medida y muchas de sus plantas podrían tardar semanas en reabrir, a diferencia de lo que ocurre con la industria automotriz. Texas Instruments, con 2 plantas afectadas por el terremoto, anunció que no está en condiciones de recuperar a pleno su capacidad antes del mes de julio. Toshiba, que fabrica 1/3 del total de dispositivos electrónicos que se implantan en las tabletas iPad, tiene su fábrica radicada en Iwata, cerrada desde el día del terremoto y sin fecha prevista de reapertura. Sony también debió suspender sin plazo la producción en 8 plantas en las que fabrica desde baterías de litio a discos Blu-ray.
Mientras las automotrices Nissan y Mitsubishi, al igual que Toyota, lograron volver a la actividad en pocos días y Honda y Mazda se le sumarían en los próximos días, en otros rubros el panorama se ofrece más incierto. Sumitomo, una siderúrgica gigante de Japón, ya anunció a grandes clientes en Corea del Sur, como la naviera Hyundai, que por algunas semanas deberá contar con el abastecimiento de terceros. El impacto global de estos cortocircuitos es difícil de medir. Sin embargo, está claro que sus alcances dependerán en gran medida de cuánto tiempo se prolonguen los cortes rotativos de energía eléctrica que siguen afectando a gran parte del territorio japonés. Y cuánto se tarde, fundamentalmente, en dejar atrás los problemas y preocupaciones por los daños sufridos en la central nuclear de Fukushima. La crisis en las plantas nucleares a raíz de las consecuencias del terremoto siguen rebotando y no solo en Japón. China, España, Bélgica, Francia, Rusia y Suiza han planteado que someterán a exhaustivo análisis la seguridad de sus centrales. Alemania fue más allá, al paralizar la actividad en las 3 plantas más antiguas y detener, además, la decisión de ampliar la vida útil de las restantes, postura que había adoptado recientemente como alternativa a la construcción de nuevas centrales. Venezuela, a su vez, congeló el programa de desarrollo de plantas nucleares que se encontraba en etapa preliminar. Japón cuenta con 54 plantas nucleares, Europa con 143. El movimiento de las placas tectónicas no solo modificó la estructura en el lecho del Pacífico, aquí arriba, también conmovió las relaciones económicas entre las potencias. Y otra vez, la energía quedó en el medio de la escena. Con la energía en el medio de la escena, decíamos al final del informe, e indudablemente el tema nuclear todavía está dando para mucho debate en Europa, sobre todo con respecto al tema de la seguridad y lo que representa, lo que significa, las distintas lecturas que se hacen a los acontecimientos en Japón. Estamos con un especialista que seguramente nos va a ayudar a entender algunas de estas cosas. Se trata del profesor Alberto Silva. Él es, aclaro, docente en la Universidad de Kioto. Parece que antes dije Tokio, yo tenía en claro que era Kioto, pero bueno, se me dieron vuelta las sílabas. Y además vivió varios años ejerciendo su actividad, su profesión en Japón. No sé si en Tokio o en Kioto o en los dos, pero... En Tokio y en Kioto. Muy bien, Alberto. La primera reflexión que se me ocurre que te podríamos pedir es un poco, ¿cómo es esto que ocurrió en Japón? ¿Esta información realmente está generando tanta preocupación en Europa? ¿Hay otros intereses en juego detrás de todo este debate, por lo menos como se está dando con respecto a la energía nuclear? Sigo, como se pueden imaginar, el tema 24 horas al día y observo 2 líneas de información que tal vez son 2 estrategias de información. Por un lado, aquellos que ya se han olvidado del terremoto y del tsunami y están hablando de la catástrofe nuclear, que anticipan y que intentan, y a veces parece que desearan que efectivamente se produzca, y que de alguna manera están comandados mirando en detalle por los diarios, sobre todo franceses y norteamericanos. Francia y Norteamérica, lo digo antes de decir otras cosas, son las grandes potencias nuclear hiperrivales de Japón en el plano nuclear. Y de alguna manera están planteando la pregunta, ¿es Japón un país nuclearmente seguro? Esto es una línea de argumentación. Del otro lado están, además de la administración pública japonesa, central y local, los diarios japoneses, podríamos decir, juegan todos en la misma dirección, pero también están las redes sociales japonesas y de extranjeros, por ejemplo, europeos en Japón, la misma población, y los científicos que están diciendo no llamen a una catástrofe que no se ha producido y que es posible que no se produzca. Aclaro, hay un gravísimo incidente, hay incertidumbre, la incertidumbre es por definición algo que no se sabe, pero también hay probablemente una utilización política de la información. Las imágenes son lo que son, pero las imágenes tienen un zócalo
las imágenes tienen una interpretación y en esa interpretación está todo a mi juicio. Sin desmedro de la gravedad de la situación, la apuesta de este conglomerado que no está conjuntado, que es espontáneo entre redes locales, poblaciones locales, autoridades locales, científicos y prensa japonesa y autoridades o administración pública japonesa, me parece que son dignas de atención y marcan una línea editorial que está siendo completamente ignorada por, como digo, la prensa, y voy especialmente por la prensa de Francia y de Estados Unidos. En este juego de grandes medios internacionales, algo sabemos de lo que significa crear un sentido común. Hegemonizan la información. Hegemonizan la información. Sobre otros temas también. Exactamente. Y lo que sucede es que allí España, México y India, que son otros 3 países que están alentando a su gente a que abandone el territorio japonés, están siguiendo como comparsa, puesto que cuando hay un fuerte predominio de lo que es la creación de una línea informativa, hay una cantidad de comparsas que siguen pensando que lo que les están diciendo es lo cierto. Y lo que es cierto es que no se sabe, pero lo que es cierto también es que no es como lo están contando estos medios que digo. Quiero aclarar un punto, y es que Japón, junto con Francia, comparte el segundo lugar de potencia nuclear en el mundo, estando en primer lugar Estados Unidos, y que de la industria nuclear se sigue un negocio fabuloso, inconmensurable. Eso yo le iba a preguntar justamente. Usted habló de la rivalidad entre Japón, Estados Unidos y Francia, que serían las 3 potencias. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la rivalidad? ¿Qué es lo que está en juego? Bien, de la seguridad nuclear dependen una cantidad de industrias cuantiosas, por ejemplo, la industria médica, industria física, industria química, la industria de equipamiento para situaciones nucleares. Por ejemplo, el New York Times de ayer decía que la central de Fukushima no se podrá enfriar hasta que lleguen los carros hidrantes norteamericanos que están defendidos por el juego. Hace cuatro días estuve haciendo la cuenta de los carros hidrantes que están funcionando en Japón, sí. 30 proporcionados por la autoridad local, 11 por el Ejército de Autodefensa y otros 15 o 16 cuya fuente se dispersa entre diferentes agencias. Quiere decir que Japón está autogestionando el enfriamiento, porque si dependieran de Estados Unidos tardaría una semana. Claro. Y eso los japoneses lo saben antes de que hubiera pasado esto. Aparte del plano médico, digamos, en el plano militar también tiene una gran importancia. Por supuesto. La industria nuclear norteamericana es completamente complementaria de la industria norteamerana, y en la ya lejana guerra de Irak, una de las cosas que pasó es que el misil Patriot no hubiera sido operativo sin la aportación japonesa. Hay una gran pelea sobre quién manda en el terreno nuclear, y al igual que ha ocurrido en otras grandes crisis de Japón, y podría ser una explicación sobre la crisis del año 99, donde se trataba de saber quién iba a liderar la industria del entretenimiento y de las telecomunicaciones, y Sony Productions, ya desplazada como previa preparación de esa crisis a Estados Unidos, anunció, junto con voceros totalmente indudables hasta ese momento para mí, que Japón se hundía. Yo tenía un libro en prensa en ese momento y el editor me dijo: Alberto, te estás oponiendo a Paul Krugman. Y digo, bueno, toda la validez del libro que estoy planteando, que se llama La invención de Japón, depende de que las hipótesis que estoy planteando se sostengan. Por supuesto que se sostuvieron, fue una grave crisis, como es una grave crisis actual, pero el alarmismo, rozando el amarillismo y el oportunismo político para hacer ganancia de pescadores en el río revuelto, el río está revueltísimo, me hicieron inmediatamente recordar lo que había pasado en el año 99. A ver, yo quiero... A ver si puedo ordenar un poco lo que vos decís y si lo comprendo. Hay una crisis, terremoto, tsunami real. Hechos gravísimos, sí, muy por graves. Supuesto. Esto afecta plantas nucleares. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de la información, hay medios internacionales ligados principalmente a Francia y Estados Unidos que con intencionalidad, más allá de los grandes títulos catástrofe que le gusta a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y que venden mucho, nuclear y que vende mucho,
están intencionadamente agigantando la crisis porque hay una competencia económica que subyace a esta crisis nuclear. Yo no diría gigantando, por ser justo con mi propia crítica, porque la crisis es gigantesca. Simplemente están apostando a que realmente lo que anunciaron el primer día se consume y es una explosión. El viernes a las 12 de la mañana, el primer secretario de la embajada francesa en Tokio, en ausencia del embajador, planteó básicamente lo que es una doctrina diplomática, guión ideológica, anunciando que iba a haber un grave... cuando todo el mundo estaba pensando en el terremoto y en el tsunami, él habló, centró la línea analítica en la crisis nuclear y dijo que Japón nuevamente iba a perecer hundido por la explosión de sus centrales nucleares. A mí me llamó mucho la atención y me puso la pulga en la oreja y empecé a mirar estas otras fuentes. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice la administración japonesa? ¿Qué dicen las poblaciones locales? ¿Qué dicen las redes sociales? Bien, decían otro tipo de cosas. Naturalmente que el debate que se va a instalar y que ya está instalado tiene que ver con la energía nuclear, pero es desde ya probablemente una victoria de esta manipulación. Hay una crisis nuclear y hay muchas cosas que discutir. Ahora, pero en Europa nos está dando también el fenómeno de que puede haber una retracción también en la actividad nuclear por el temor generalizado. Alemania ya lo está planteando. Observemos lo siguiente. En esto que estoy diciendo no mencioné a Alemania. Alemania está 2 pasos detrás de esta yo no puedo decir complot, de esta conjunción de intereses diplomáticos, periodísticos, económicos, y Alemania ha dado un mensaje claro a Japón, y así fue tomado en Japón. Alemania plantea la moratoria de sus propias centrales nucleares a la espera de lo que pase. Porque otro tema que está en juego es que Estados Unidos y Francia están juzgando a Japón con sus estándares de seguridad que son inferiores a los japoneses. Y aquí de nuevo me podría apoyar en lo que dicen los científicos. Yo en esto le creo a los científicos en lo que se refiere a la evolución técnica de este embrollo. Y le creo a las poblaciones locales y a sus redes en lo que tiene que ver con la gestión de la crisis en las poblaciones japonesas. Eso... Y te quería preguntar respecto a la información. Estuvimos hablando mucho de la información de los grandes medios internacionales hegemonizados Europa, Estados Unidos. Vos seguís la prensa japonesa, las redes sociales japonesas. Yo estuve leyendo que también había críticas hacia el gobierno respecto de cómo el gobierno está informando y que también algo que para mí era bastante difícil de interpretar, que los japoneses históricamente tienen una actitud muy diferente a la nuestra respecto de la información, de lo que hay que informar en público. Entonces quería saber si nos podías hacer una síntesis de cómo se está informando en la prensa japonesa. Sé que no es sencillo, radio, televisión, diarios. Es una de las preguntas que yo me hago. Creo que hay un error de gestión de la información por parte de las autoridades japonesas porque fueron demasiado alarmistas. Y esto es algo que no lo he escuchado en ningún sitio hasta ahora. Las autoridades japonesas el primer día dijeron un radio de 20 kilómetros y las autoridades locales le dijeron, momento, esto contraría nuestro protocolo atómico de emergencia atómica que es entre 5 y 10. Pongamos 20 porque como no sabemos lo que va a pasar y así fue dicho y fue transcrito en los medios, en los grandes medios y leído por mí y por todo el mundo, más vale que la población esté preparada para una migración en masa si es que hay que proteger la población. Entonces las autoridades locales, sobre todo las 10 prefecturas que están afectadas, dijeron, bueno, pero entonces tenemos que tener una especie de comité de crisis para gestionar el cambio de protocolo que consiste en ir de 5-10 kilómetros a 20. Bien, el error de información fue que fue demasiado alarmista. En cambio, lo que me parece inexacto, desde el punto de vista informativo, es decir que hubo ocultamiento de la información. La administración japonesa se ha basado en las redes sociales para saber qué es lo que pasa, puesto que, por ejemplo, en cierta prefectura, el edificio de la prefectura fue llevado por el tsunami y no tenían interlocutor para saber sobre el censo. Profesor, y eso que leemos sobre, digamos, la central, digamos, esa cosa serena y
digamos, pautada que tienen los habitantes de Japón, que no se alarman, que son obedientes, que son disciplinados. No hay saqueos, por ejemplo, como en el terremoto de Chile. No hay, digamos, esas imágenes que veíamos en Chile o en Haití. ¿Cómo son? Es así, la imagen, o sea, como diría Borges, ningún libro es totalmente malo, y parafraseando diríamos, ninguna información es totalmente mala. La información que me parece veraz es la que muestran las fotografías y las filmaciones. Nadie se salta la cola, nadie saquea el supermercado, ningún supermercadista aumenta los precios, la mujer del prefecto está en el mismo refugio que la empleada de la gasolinera, y a ellos no les plantean ningún problema, porque no forman parte de la sociedad del espectáculo en el cual la prensa ocupa un rol estelar. Ellos no leen la prensa extranjera, y es una de las cosas que bendigo al máximo. Simplemente los que por función o por grado de instrucción la leen, preguntan y se nutren de las redes locales, y en el modestísimo alcance de mi blog, pues me preguntan: Alberto, ¿por qué se informa así en Occidente? Al japonés medio le parece ofensivo que en una situación de crisis donde la oposición lo primero que dijo es: nos ponemos a disposición del gobierno para lo que haga falta, que alguien sospeche de que están siendo engañados. No solamente porque eso implicaría al gobierno, sino porque los implica a ellos, porque serían los borreguitos obedientes que se suele decir en Occidente. Profesor Alberto Silva, le agradecemos muchísimo esta visita. Abre un montón de temas en abanico para seguir conversando, y seguramente lo seguiremos haciendo, porque evidentemente hay temas que van a seguir rebotando, vamos a seguir... si no lo hace la televisión pública y su propia investigación, yo me pregunto, en alianza con los científicos argentinos, por ejemplo, en el CARI el jueves hubo una reunión de los máximos científicos nucleares argentinos, donde dieron una visión que se adecua a esta tranquilización y a esta mesura respecto a lo que es el... Estamos tratando de hacerlo prácticamente desde el principio de estos acontecimientos. Le agradecemos muchísimo, y bueno, ya lo comprometemos para una próxima visita.